me permite, déjeme saludar en estos momentos a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de la nave allá en Chicago. Mi querido Toño, tantas aristas, tantas cosas que nos quedan y tantos temas para abordar el día de hoy en Sin Censura. ¿Cómo te va? Vicente, no puedo decir que estoy bien. La verdad es que este tema me afecta profundamente, como seguramente le afecta a muchísimas personas, a muchísimos mexicanos, a muchísimos estadounidenses, y simplemente quiero comenzar con eso, con un llamado a la unión, un llamado a no pensar que esto es un acto de locura, una vez más, de esos gringos, porque en la realidad tiene mucha más profundidad, como bien lo escuchábamos con Jesús Esquivel y con el profesor Jesús López Almejo. Es absolutamente profundo y habrá mucho que analizar hoy. Me quedo mucho también con las últimas declaraciones de Jesús Esquivel sobre, pues esto, ¿no? Lo que promete Donald Trump de vigilar aún más las redes sociales, vigilar los videojuegos, bloquear esto. Y también, Vicente, que no se nos olvide, el presidente Donald Trump habla de una ejecución inmediata a aquellos que protagonicen este tipo de matanzas. Ejecución, es decir, matar a los asesinos de forma inmediata. De eso también habla, de una legislación sobre todo esto. Eso me lleva a mí a pensar en esa declaración que hace Marcelo Ebrard de pedir una extradición de este sujeto. ¿Y por qué te lo digo? Porque, bueno, por mucho que en el mundo del ser, seguramente Estados Unidos en su vida va a extraditar a un ciudadano estadounidense para que sea condenado en México, estamos hablando de un Donald Trump que le gustan este tipo de castigos. Y si llegaran a extraditar a este tipo, al artífice, al protagonista de esta masacre, lo extraditaran a México, ¿te imaginas tenerlo en una cárcel mexicana? ¿Te imaginas tenerlo en Puente Grande? Aquí en Estados Unidos se le van a respetar todos sus derechos, va a estar enclaustrado, en confinamiento solitario, pero ¿te imaginas que verdaderamente Trump dijera, ¿saben qué? Lo extraditamos y llegara a una cárcel mexicana? Mi querido Toño, que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero ojalá, para que verdaderamente se haga justicia desde adentro. Entendió el que entendió. Perdón por lo que acabo de decir, pero no veo yo cómo se hace justicia dejándolo en Texas para que lo ejecuten diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión, creo que en este caso no haría justicia ante tanto dolor, ante tanto odio, ante tanto todo que deja este ataque en Walmart. Así es. A ver, Toño, déjame preguntarte. Por favor, ¿tú crees que el tono utilizado por Marcelo Ebrard y por el presidente Andrés Manuel López Obrador es el correcto ante esta masacre en El Paso, Texas? Sí, definitivamente. Aquí sí, definitivamente no cabe en todo caso la crítica, porque tenemos en primera instancia a un secretario de Relaciones Exteriores, por mucho que, tengamos alguna idea sobre él, aquí hay que decir la verdad de cómo es, condena el ataque, busca que haya algún tipo de reparación del daño para los ciudadanos mexicanos involucrados, para las víctimas, para los ofendidos en este horrible acto, y pide exactamente eso, ¿no? Buscar pues consecuencias, primero para ese asesino, y en segundo lugar, pues una reparación del daño para los mexicanos. Luego tenemos a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que de inmediato reaccionó, Vicente, a esta matanza. No había hablado de esto Donald Trump, no habían hablado otros líderes mundiales. De inmediato, en una de las giras en las que estaba Andrés Manuel López Obrador, saca un video, lo pone en sus redes sociales, hablando primero que nadie nos había dicho que había 3 ciudadanos mexicanos muertos, luego nos enteramos que iban a ser 7, debido a sus heridas fallecen en el hospital, pero en primer lugar da a conocer que hay 3 ciudadanos mexicanos muertos, y eso lo da el presidente. Hoy en la conferencia mañanera se solidariza con las víctimas, habla incluso fuertemente sobre la posesión de armas aquí en Estados Unidos, asegurando que no se va a meter en este caso porque piensa que es electoral,
Pero creo que la respuesta de las autoridades mexicanas hasta el momento ha sido muy distinta de lo que hubiera pasado en el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto. No sé qué opines tú. Yo voy a decir esto. Si los personajes perversos, adversarios, opositores a López Obrador critican, minimizan, utilizan lo que dijo Marcelo Ebrard o Andrés Manuel López Obrador para atacar al gobierno, necesitan ir a un psiquiatra. Sí. Es momento hoy de cerrar filas, les guste o no. Yo sé que a muchos les duele, pero el presidente se llama Andrés Manuel López Obrador y el México somos todos. Así que creo yo que es el discurso correcto y el tono correcto el que utiliza Marcelo Ebrard ayer para anunciar las acciones, algunas acciones que tienen objetivo jurídico por parte del gobierno de México. Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa. Los acontecimientos en los que han perdido la vida a esta hora confirmadas 6 connacionales, y han sido también o han sufrido heridas de consideración al menos 7 mexicanas y mexicanos. También por esta vía hacer llegar las condolencias de pueblo y gobierno de México a las víctimas en El Paso, Texas, en Dayton, Ohio, y también Chicago, Illinois, que ayer hubo hoy en la madrugada hubo otro tiroteo. Informarles de las medidas inmediatas que estamos tomando o vamos a tomar en las próximas horas. Consideramos este acto un acto de terrorismo en contra de la comunidad México-norteamericana y de nacionales de México en los Estados Unidos. En consecuencia, en primer lugar, la instrucción que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, y como lo ha hecho desde el día de ayer por conducto de nuestro cónsul, estamos en relación con las familias directamente afectadas, y el interés de esta Secretaría y su compromiso es acompañarles y representarles en el proceso de investigación que debe abrir la autoridad norteamericana o las autoridades norteamericanas, y posteriormente en el juicio que tendrá que verificarse una vez que concluya la investigación y se presenten las evidencias ante el jurado. En segundo lugar, la Secretaría promoverá las acciones legales correspondientes en contra de quien resulte responsable de la venta del arma de asalto, que es responsabilidad, o a quien se puede atribuir, a la persona a la que se le puede atribuir esta responsabilidad, quien directamente disparó, pero también vamos a pedir acceso a la investigación para ver cómo se vendió y cómo llegó a sus manos esta arma. Y si tenía o no tenía razón o noticia la autoridad correspondiente de las potencialidades de este individuo. Para ello vamos a participar con las acciones legales correspondientes. Nosotros consideramos, y lo acabamos de plantear hace unos días, que el tema de las armas es un tema crucial, y ahora desgraciadamente lo ha acaecido en territorio norteamericano, y que hayan perdido la vida mexicanas y mexicanos, urge a que tomemos las acciones legales correspondientes en materia de armas. Tercero, decir que hemos estado en comunicación respetando el ámbito de acción de la Fiscalía General de la República para proporcionarles en el transcurso del día de hoy y próximas horas toda la información necesaria para que puedan, si así lo decide el señor Fiscal General de la República, iniciar la denuncia por terrorismo en contra de nacionales de México
en territorio de los Estados Unidos. Que yo sepa, sería la primera demanda de esta naturaleza en la historia. Esta demanda permitirá que México tenga acceso a toda la información correspondiente, pueda valorar si hay otros individuos involucrados o potencialmente involucrados que pongan en riesgo la vida, la integridad de mexicanas y mexicanos en los Estados Unidos, respetando el ámbito legal y de acuerdo a las convenciones internacionales y tratados que México ha suscrito. En su caso, será una valoración que tendrá a su cargo la Fiscalía General de la República el solicitar, si hay los elementos necesarios, la extradición del autor o los autores de este hecho. Y si ustedes me permiten, yo diría, será una decisión que se tome en su momento, pero que nadie se extrañe, porque para México este individuo es un terrorista. En quinto lugar, entregaremos nota diplomática el día de mañana al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para solicitar también respetuosamente, pero con toda firmeza, que fije una posición clara y contundente contra los crímenes de odio. En sexto lugar, procederemos a partir de mañana a hacer reuniones emergentes por región de Estados Unidos, de nuestros consulados, para darles instrucciones de cómo deben proceder a partir del día de mañana, además de lo que ya hacen cotidianamente, para proteger a las y a los mexicanos en los Estados Unidos. Estas reuniones se llevarán a cabo en Texas, California, Chicago, Nueva York, Atlanta, por ahora, y les iremos informando los avances que consigamos. Asimismo, estamos llamando a una conferencia, un encuentro de todos los países de habla hispana que tenemos comunidades en los Estados Unidos, para promover la defensa correcta de acuerdo a la ley de derechos y cultura de habla hispana en los Estados Unidos. Decía yo, rechazo absoluto y condena de los hechos, indignación, México está indignado, pero no proponemos el odio contra el odio. Actuaremos con la razón y el apego a la ley, con firmeza. Y también deseo, para concluir esta conferencia, decirles que entendemos que el pueblo de los Estados Unidos también está de luto y que nosotros aspiramos a que lo que hemos vivido este fin de semana nunca más se repita. Nunca más. Muchas gracias. Pues ahí están las declaraciones, la postura en conferencia de prensa de Marcelo Ebrard. Insisto, Toño, yo creo que la correcta, y hay cosas muy rescatables que si se logran cristalizar podrían sentar las bases de una nueva relación entre México y Estados Unidos luego de esta tragedia en El Paso, Texas. Y yo quiero señalar, Vicente, rápidamente que el canciller se refiere a un tiroteo aquí en Chicago, pero vamos, no por minimizarlo, no porque sea menos de lo que ha ocurrido, pero en Chicago hay tiroteos todos los días, desafortunadamente. Es una de las ciudades más violentas, no de Estados Unidos, sino del mundo. Se refiere a un tiroteo en el barrio de Lawndale, en el que fallece una persona y 7 más resultan heridas luego de que pasa un Camaro y les disparan. Lo más desafortunado de todo esto, yo lo quiero decir para que la gente no caiga en pánico de que empiezan a haber ya ataques directamente contra los mexicanos. Este tiroteo aquí en Chicago, desafortunadamente y con mucho pesar lo digo, es uno más de los que ocurren todos los días aquí en la Ciudad de los Vientos. Dicho esto, considero que el acercamiento que tiene a Marcelo Ebrard a esta tragedia es
sí nos representa como mexicanos. Y estoy completamente de acuerdo con Vicente Serrano en esto de cerrar filas. Cuando tenemos a un Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado, hablándole ya más fuerte a Donald Trump, se cerraron filas. Se cerraron filas de partidos e incluso hubo los mismos candidatos, dijeron... Hasta López Obrador, Toño, López Obrador cerró filas con Peña Nieto. Así es lo que iba a decir López Obrador. Los candidatos dieron a conocer su postura en definitiva sobre esto, dieron a conocer que estaban con el presidente de la República y no solamente con él, sino con los mexicanos. Hoy seguimos viendo opciones y respuestas de la oposición pedorra adversas a una respuesta que en mi opinión, en la opinión de este espacio me estoy dando cuenta, pues fue buena del gobierno mexicano. Correcta, contundente, y hay que esperar sobre esta nota diplomática de la que informó ayer Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Ahora,